Prepárate, alma viajera. Lo que estás a punto de recibir no es una historia común ni un simple recuerdo de antaño. Es una semilla milenaria que ha dormido bajo las arenas del olvido y que hoy, por alguna razón que escapa a los calendarios, ha comenzado a brotar. Esta revelación no solo removerá las piedras del pasado, sino que también temblará en los cimientos invisibles de lo que creíamos saber sobre el amor, el poder y la divinidad. Antes de iniciar este sendero, permíteme darte la bienvenida a este espacio donde las preguntas importan más que las respuestas y donde el alma puede respirar sin temor a ser juzgada. Aquí no hay doctrinas ni cadenas, solo faros encendidos por la curiosidad y el deseo sincero de comprender lo que duerme en las sombras de la historia. Hoy no venimos a hablar de santos entronizados ni de verdades petrificadas. Hoy vamos a escuchar una voz antigua, silenciada por siglos, pero nunca extinguida. Hablaremos de aquella a quien llamaron muchas cosas: pecadora, redimida, testigo, apóstol de los apóstoles, y cuya memoria fue envuelta en un velo de sospecha y polvo sagrado. Su nombre atraviesa las escrituras con timidez, pero su presencia vibra como un susurro persistente. María de Magdala. No se trata de un mito ni de un mero símbolo. Hablamos de una mujer de carne y fuego, de mirada intensa y sabiduría penetrante. Una mujer que caminó junto al Nazareno, no desde la servidumbre, sino desde la comprensión. Algunos papiros desenterrados en cavernas secretas, como las que yacen en los márgenes del desierto egipcio, revelan fragmentos atribuidos a ella. ¿Fragmentos? Sí, pero cargados de una fuerza que resiste al tiempo y al olvido. Imagina un manuscrito cubierto de polvo y tiempo, escrito no con tinta, sino con lágrimas, amor y revelación. Ese es el llamado Evangelio de María. No fue aceptado por concilios ni proclamado desde púlpitos, pero en sus líneas vive algo que desafía los mapas oficiales del alma: la idea de que lo divino no habita solo en los cielos, sino que se revela también en la voz femenina que se atrevió a cuestionar, a enseñar y a amar. Durante siglos, la figura de María Magdalena fue reducida a la de una mujer caída, necesitada de perdón. Pero esa interpretación, más que histórica, parece el reflejo de una sociedad que temía al poder espiritual de lo femenino. ¿Y si en realidad fue ella quien entendió lo que otros no pudieron ver? ¿Y si fue su mirada la que captó el verdadero mensaje del Cristo, uno no de dogmas, sino de libertad interior? Los documentos hallados en Nag Hammadi, en un año que la memoria marca como 1945, no son meras curiosidades arqueológicas. Son susurros del alma colectiva, pistas de que la historia, como el río, a veces oculta sus afluentes más puros bajo la superficie fangosa de lo oficial. Esos textos hablan de visiones celestiales, de enseñanzas secretas, de debates entre discípulos donde la voz de la mujer es cuestionada y defendida por el mismo maestro. Pero, ¿por qué se ocultó su papel? ¿Por qué se prefirió el silencio a la verdad? Tal vez porque la verdad no siempre sirve a los templos ni a los imperios. Tal vez porque reconocer a María como igual, o incluso como la más sabia, hubiera cambiado para siempre la estructura del poder espiritual. Y aquí es donde el misterio se hace más profundo. Porque este relato no se limita a rollos antiguos ni a teorías académicas. También se ha filtrado en los trazos de pinturas renacentistas, en los ojos de una figura sentada a la derecha del Cristo en la Última Cena retratada por Da Vinci, en símbolos que solo se revelan a quienes se atreven a ver con el corazón. ¿Es todo esto conspiración? ¿O es la forma que tiene el alma del mundo de hablar cuando la historia oficial se vuelve sorda? No vengo a ofrecer respuestas, sino a invitarte a mirar más allá de los muros, a escuchar no solo con tus oídos,
sino con tu espíritu, a caminar, aunque sea con dudas, por el sendero de las voces olvidadas. Y si decides quedarte hasta el final de este viaje, verás que lo que está en juego no es solo la historia de una mujer, sino la comprensión de lo que significa ser humano, ser discípulo, ser sabio y ser libre. Verás cómo las corrientes del tiempo han intentado enterrar la verdad, pero esta, como la semilla bajo la nieve, ha esperado pacientemente su primavera. María Magdalena no solo representa a una mujer silenciada, representa el arquetipo del alma que busca, que cae y se levanta, que ama más allá de los límites impuestos y que descubre que el templo más sagrado es aquel que se construye dentro del propio pecho. Su historia es la historia de todos los que alguna vez han sentido que el mundo les ha dado la espalda, pero aún así han seguido caminando hacia la luz. Así que respira hondo. No es fácil confrontar lo oculto ni replantear lo aprendido. Pero recuerda, los muros no caen con gritos, sino con la verdad. Y la verdad, aunque incómoda, siempre libera. Este es tu llamado, a leer entre líneas, a escuchar lo que no fue dicho, a recordar lo que el alma ya sabe. Porque quizás el libro perdido de María Magdalena nunca estuvo fuera de nosotros, sino enterrado en lo más profundo de nuestro corazón. Y solo ahora, al fin, estamos listos para abrirlo. No todos llegan hasta aquí. Si tú lo hiciste, es porque estás listo para más. Tienes más contenido en el primer enlace de la descripción. Capítulo 1. Las dos máscaras de la rosa. Todo sendero hacia la verdad comienza con una pregunta sembrada en el silencio. Así, para comprender la historia oculta entre las páginas no escritas del tiempo, debemos desandar los caminos que otros marcaron antes que nosotros y atrevernos a mirar con ojos limpios lo que nos fue enseñado con lentes ajenos. Hoy inicia nuestro viaje con un rostro que, aunque familiar, guarda secretos bajo capas de interpretación. El rostro de una mujer que ha sido pintada con los pinceles del arrepentimiento, del deseo y de la redención, pero rara vez con los colores de la sabiduría y del liderazgo. Hablamos de aquella a quien la tradición ha nombrado Magdalena. En los relatos más divulgados, María de Magdala aparece como una presencia constante junto al Nazareno, una figura silenciosa pero siempre cercana. Se dice que estuvo a sus pies en los momentos más amargos, cuando otros huyeron, que fue testigo del dolor y del milagro, de la cruz y del amanecer vacío en la tumba. Se cuenta también, como si fuera un estribillo repetido con insistencia, que fue liberada de 7 sombras, 7 demonios, 7 cadenas invisibles que la ataban al dolor. Y se le ha asociado una y otra vez a una vida anterior de pecado, como si el pasado fuera más importante que el alma que despertó de él. Pero hay algo que pocos mencionan, que las escrituras no son tan claras como se cree, que en el entretejido de nombres y relatos muchas mujeres se cruzan y los rostros se mezclan y las identidades se confunden como reflejos en agua agitada. ¿Era ella realmente la pecadora arrepentida? ¿O fue esa imagen tejida con hilos de miedo a la voz femenina? Durante siglos, la figura de María Magdalena fue encerrada en la celda simbólica del remordimiento, mientras su verdadera esencia quedaba sepultada bajo la conveniencia de una estructura religiosa que no podía tolerar el poder espiritual de una mujer libre, que comprendía, que hablaba, que sabía. Y es justo aquí donde el camino se bifurca, pues existe otro rostro de la Magdalena, oculto entre pergaminos incompletos, en papiros desenterrados por manos temblorosas en los confines del desierto, en códices escritos en lenguas que ya no se hablan en las plazas, pero que aún vibran en los corredores del alma. Allí, entre fragmentos rotos por el tiempo, aparece una mujer distinta, no como un personaje secundario, sino como una voz central, una testigo luminosa de enseñanzas profundas,
una guardiana de revelaciones que no podían compartirse con todos, porque no todos estaban listos para oírlas. Ese otro rostro se revela en lo que muchos llaman el Evangelio de María, un texto que el mundo no ha querido mirar de frente, quizás porque en sus palabras late una verdad que descompone estructuras y devuelve la espiritualidad a su raíz viva. La experiencia directa con lo divino, sin mediadores ni muros. Para comprender ese evangelio oculto, primero debemos hablar de la corriente que lo nutrió, el gnosticismo. Pero no lo veas como una doctrina rígida. El gnosticismo es más un río subterráneo que corre por debajo de los dogmas visibles, buscando con paciencia las grietas por donde brotar. Gnosis, palabra de origen griego, no significa saber con la mente, sino recordar con el alma. Es el tipo de conocimiento que no se aprende en libros ni se transmite con fórmulas, sino que se enciende en el pecho como una lámpara que ha esperado, vida tras vida, ser encendida. Los gnósticos veían el mundo material como un velo, una ilusión que oculta la verdadera realidad del espíritu. Para ellos, la salvación no venía de ritos externos ni de sumisión ciega, sino de una comprensión interior que libera. Y en ese contexto, la enseñanza del maestro Galileo cobraba un sentido diferente, más íntimo, más transformador. Fue en ese clima espiritual donde emergieron textos como el Evangelio de María. Y aunque lo que nos ha llegado está incompleto, uno en una lengua extinta, otro roto como un espejo antiguo, lo que permanece es suficiente para conmover hasta al corazón más endurecido. Porque en esas líneas rotas, María no es la que pide perdón, es la que enseña. Ella no es una sombra que sigue al Maestro, es la luz que, al perderlo, guía a los demás. Habla con claridad sobre lo que Él le reveló en silencio, lejos de la mirada de los otros discípulos. Y es por eso que algunos la rechazan, que dudan de su autoridad. No porque no supiera, sino porque supo demasiado. El texto fragmentado que ha sobrevivido a siglos de ocultamiento no es solo una joya perdida. Es un espejo roto que aún puede mostrar el reflejo de algo esencial, la certeza de que la divinidad habita también en lo femenino, en lo sensible, en lo intuitivo, y que el verdadero conocimiento es un llamado que cada uno debe responder en soledad, con coraje y sin ataduras. Pero para llegar a ese punto del camino, para comprender la profundidad del Evangelio de María, era necesario primero desmontar las capas que se nos han impuesto. Era necesario recordar que toda historia tiene más de un relato, y que la verdad no siempre se encuentra donde apuntan las luces del poder. Así pues, hemos atravesado la puerta inicial. Hemos mirado el retrato tradicional, lo hemos cuestionado y nos hemos atrevido a tocar el borde de un conocimiento más profundo. El sendero continúa. Ahora estamos listos para sumergirnos en los pasajes ocultos, en los nombres susurrados, en las visiones que desafían el tiempo. La voz de María no ha callado. Simplemente ha esperado el momento en que los oídos del mundo pudieran, al fin, escucharla. Capítulo 2. Los pergaminos del silencio. Hay verdades que no llegan como rayos de luz, sino como murmullos que atraviesan los siglos, escondidos en cofres de polvo, resguardados por el olvido y la sospecha. No se abren de inmediato. Exigen una mirada paciente, casi amorosa, como quien acaricia una carta escrita en otro tiempo por una mano que conocía los secretos del alma. Así sucedió con los fragmentos que hoy conocemos como el Evangelio de la Rosa Silenciosa, un nombre que aquí damos a lo que otros han llamado el Evangelio de María. No fue revelado de una vez, sino como piezas de un rompecabezas enterrado en la arena del tiempo. Un primer vestigio emergió en los últimos días del siglo XIX, hallado en un códice escondido, lo que más tarde sería conocido como el Manuscrito de Berlín. Pero fue recién en los albores del siglo XX,
y con mayor claridad después de los descubrimientos en las cavernas de Nag Hammadi en el año 1945, cuando los ecos de ese conocimiento comenzaron a resonar de nuevo en los corazones inquietos. Desde entonces, no solo los estudiosos de la letra, sino también los peregrinos del espíritu, comenzaron a interrogar a esos papiros con un nuevo anhelo. No como quien busca certidumbre histórica, sino como quien escucha un susurro perdido del alma colectiva. ¿Qué querían decirnos aquellos textos? ¿Qué rostro del maestro se revela cuando es contemplado a través de los ojos de una mujer silenciada por la historia? Y entonces surge una pregunta que no es menor. ¿Por qué llamarlo evangelio? En su raíz griega, la palabra evangelion significa buena noticia. Pero no toda buena noticia se grita en las plazas. Algunas llegan como confesiones sagradas, reveladas en la intimidad del silencio entre un maestro y su discípula. Mientras los textos oficiales nos narran la vida del carpintero de Galilea con una lógica lineal, desde su nacimiento bajo las estrellas de Oriente hasta su resurrección bajo la piedra removida. Este evangelio diferente no busca construir una cronología. No es historia, es visión. En él no se describen milagros, ni parábolas ante multitudes, ni condenas públicas. En su lugar aparece una escena casi etérea. El maestro, ya más allá del umbral de la muerte, se presenta una vez más ante los suyos. No para repetir lo ya dicho, sino para entregar lo que aún no se había atrevido a compartir. Y es en ese instante que ocurre lo impensado. Los discípulos, confundidos por el misterio, no encuentran palabras. El miedo les cierra la garganta. Pero una voz se alza, serena, firme, como si viniera de un manantial que nunca dejó de fluir. Es ella, María, la que ha permanecido, la que ha comprendido, la que ahora guía. Ella no solo calma a los demás, les entrega un mensaje que no es suyo, sino el que le fue confiado en secreto. Un saber no para controlar, sino para liberar. Palabras que no pretenden dominar, sino revelar. Y allí se produce una ruptura, porque su autoridad incomoda. Su liderazgo desafía las estructuras conocidas. Pedro, aquel que representa el orden instituido, el templo edificado en piedra, se muestra inquieto. Sus palabras resuenan como un trueno de duda. ¿Acaso el maestro ha confiado en ella más que en nosotros? ¿Ha hablado en privado con una mujer? La pregunta no es solo de celos, sino de paradigma, porque lo que está en juego no es solo la enseñanza, sino quién tiene el derecho de transmitirla. Y, sin embargo, ella no retrocede. Con dulzura firme, relata una visión profunda, una travesía del alma más allá de las formas terrenales. Un viaje que no se hace con los pies, sino con el espíritu. Allí, en su relato, el alma asciende por 7 velos, 7 guardianes interiores, 7 pruebas que representan las pasiones humanas: el miedo, la codicia, el deseo, la ignorancia, el orgullo, la tristeza, la ilusión. Cada uno de esos guardianes es un espejo, y el alma debe atravesarlos no con fuerza, sino con comprensión. Debe soltar todo lo que cree ser para recordar lo que siempre ha sido. Este relato, tan distinto de las doctrinas oficiales, lleva el sello del gnosticismo, no porque sea un conjunto de reglas, sino porque su esencia es una llama, el fuego del conocimiento interior, de la revelación silenciosa, de la certeza que nace cuando uno se encuentra con su propia verdad. En estas páginas antiguas, la materia no es el enemigo, pero tampoco es el hogar. Es un velo que debe ser traspasado. Y el alma, en su andar, no necesita permisos ni títulos para recordar que es luz. Así, María no fue solo la compañera del Cristo. Fue su espejo, su testigo, su guardiana. Y este evangelio, roto, incompleto, pero poderoso, no es solo un texto olvidado. Es una llave.
una llave que abre puertas incómodas, que libera preguntas antiguas, que invita a hombres y mujeres, creyentes y escépticos, a mirar de nuevo aquello que pensaban conocer. Porque tal vez, en lo que no se nos dijo, en lo que se intentó callar, se esconda justamente la voz que puede guiarnos de regreso a lo esencial, a la sabiduría que arde en lo más profundo del alma humana. Capítulo 3. La sombra y el umbral. No todas las historias encuentran refugio entre las páginas aceptadas. Algunas caminan en silencio, lejos del templo, susurradas en las esquinas de la historia por voces que no se resignaron al olvido. Tal es el destino del Evangelio de la Rosa Silenciosa, cuyo mensaje no se detiene en la sangre ni en la cruz, ni siquiera en la piedra removida del sepulcro. Su mirada va más allá. Su centro no es el drama exterior, sino la alquimia del alma que despierta. Mientras los relatos consagrados por la tradición insisten en la cruz como destino y en la resurrección como victoria, este Evangelio recorre un sendero distinto. No niega los acontecimientos, pero tampoco los narra. En su lugar, nos entrega algo más difícil de clasificar: visiones, revelaciones, un mapa invisible del espíritu, grabado no en papel, sino en el fuego sutil de la conciencia. Y entonces, la pregunta inevitable se impone: ¿por qué este texto y otros semejantes fueron condenados al silencio? ¿Por qué quedaron fuera del canon oficial, como si sus palabras amenazaran con desestabilizar un equilibrio cuidadosamente diseñado? Para comprender este exilio de voces, debemos remontarnos a los días inciertos del alba cristiana. En aquel tiempo, el mensaje del Maestro no era una doctrina monolítica, era un río con muchos afluentes, una melodía con distintas armonías. Cada comunidad interpretaba a su manera. En las ciudades, en los desiertos, en las casas humildes o en las cuevas del saber, surgían escritos diversos. Algunos hablaban del amor como ley única, otros del sacrificio, y algunos, como este, hablaban del conocimiento como puerta de liberación. Pero como toda luz que empieza a brillar, aquel movimiento espiritual también atrajo sombras. A medida que la fe buscaba estructura, surgieron concilios, tratados y decretos. Era necesario definir qué era verdad y qué debía ser declarado desvío. No por maldad, quizás, sino por el deseo de unidad, por el miedo al caos, por la tentación de controlar lo divino a través de reglas humanas. Y en ese proceso, muchas visiones quedaron al margen. Fueron los evangelios que incomodaban. Los que hablaban de un Cristo más interior que exterior, de una salvación que no requería templos ni rituales, sino un despertar del alma. Los que otorgaban autoridad espiritual a figuras inesperadas, los que no pedían obediencia, sino introspección. Así fue como los textos que se apartaban del molde dominante fueron nombrados con una palabra que carga con el peso del rechazo: apócrifos. Otros fueron rotulados como gnósticos, como si ese término bastara para cerrarlos bajo llave. Entre ellos estaban las palabras atribuidas a Tomás, a Felipe y, por supuesto, a María. Pero esta purga de voces no fue un acto único, sino una danza larga y sinuosa, llena de disputas entre hombres que buscaban decidir, en nombre del cielo, qué debía ser creído en la tierra. Detrás de los argumentos teológicos se escondían luchas por poder, jerarquías nacientes, instituciones que querían cimentarse sobre terreno firme. No todos los caminos podían ser permitidos. Y aquí, tal vez, radica uno de los motivos más incómodos. La voz de María hablaba con autoridad, no solo como testigo, sino como maestra. En su evangelio no pedía permiso para guiar, lo hacía. Y eso, para quienes construían estructuras rígidas, podía ser visto como una amenaza. Un liderazgo femenino, en una época donde la voz de la mujer apenas se oía en los concilios, era demasiado revolucionario. Además,
Su mensaje hablaba de una salvación que no dependía de los ritos, ni de los ministros, ni siquiera de las instituciones. Era una salvación íntima, que nacía del autoconocimiento, del despertar del espíritu dormido. No hacía falta intermediario, solo la verdad revelada en el corazón. ¿Y qué hacer, entonces, con textos así? Algunos fueron quemados, otros enterrados en la tierra, como semillas dormidas. Algunos encontraron refugio en manos sabias que los protegieron en bibliotecas inaccesibles o en cavernas selladas por el tiempo. Esperaron. Y al esperar, sobrevivieron. Porque la verdad, cuando nace del espíritu, no puede ser borrada. Puede ser callada, sí. Puede ser desplazada a los márgenes, pero no muere. Permanece en el alma de los que buscan, en los sueños de los que intuyen, en los silencios que resisten. Hoy, al leer estas páginas olvidadas, no solo nos asomamos a otro rostro del cristianismo, sino que también enfrentamos una pregunta que arde como fuego. ¿Qué otras verdades habrán sido escondidas? ¿Y estamos dispuestos a verlas, aunque desafíen lo que creíamos eterno? La voz de María, como un eco que regresa de un tiempo sin tiempo, no exige que la sigamos. Solo pide que escuchemos. No impone verdades, ofrece caminos. Y cada uno de nosotros debe decidir si quiere avanzar por ellos o regresar a la comodidad de lo conocido. Porque despertar, como ella sabía, siempre tiene un precio. Capítulo 4. El retorno de las palabras enterradas. Hay verdades que, aunque cubiertas por el polvo de los siglos, no se resignan al olvido. Duermen bajo la arena, entre raíces secas y piedras milenarias, esperando que las manos del destino o del campesino las rescaten. Así ocurrió en una tierra bañada por el sol abrasador del Alto Egipto, donde, en un año señalado por presagios y cambios, 1945, lo inesperado se manifestó. Fue allí, en la región conocida como Nag Hammadi, donde unos hombres sencillos, con las ropas de la vida cotidiana y el alma sin preparación para el milagro, descubrieron unas jarras de barro. No contenían agua ni aceite, sino códices antiguos, dormidos como oráculos olvidados. Al abrirse, liberaron no solo fragmentos de papiro, sino también preguntas que harían temblar las estructuras de la historia sagrada. Los textos hallados estaban escritos en copto, lengua de los antiguos cristianos de Egipto, y su contenido era tan desconcertante como revelador. Hablaban de mundos invisibles, de luces interiores, de un Cristo que invitaba a mirar hacia adentro antes de juzgarlo de fuera. Hablaban de almas y no de reinos, de libertad espiritual más que de obediencia ritual. Curiosamente, entre estos manuscritos no estaba el evangelio atribuido a la voz silenciada, María, la del perfume, la del alba, la del umbral. Pero la llamarada de curiosidad que desató Nag Hammadi iluminó también los textos hermanos, aquellos que desde otros rincones pedían ser escuchados. Fue como si una puerta se hubiera entreabierto. Los ojos de Occidente, sumidos hasta entonces en la versión oficial de los hechos, comenzaron a mirar de nuevo. Y en ese mirar surgieron más preguntas que respuestas. ¿Por qué estos textos no fueron acogidos en el corazón del canon? ¿Qué decían que resultaba tan incómodo? Era una época de inquietud intelectual. El mundo, recién salido de una guerra que había mostrado lo peor del alma humana, buscaba nuevos significados, nuevas formas de entender lo divino. En ese contexto, redescubrir las palabras enterradas de los primeros siglos fue como encontrar una carta olvidada de un amor antiguo. Y como suele ocurrir con todo lo que desafía lo establecido, también surgieron voces que gritaban conspiración. Algunos afirmaron que la gran institución eclesial, temiendo el eco de aquellas palabras libres, había preferido silenciarlas, que ocultar la diversidad de los primeros cristianos era una forma de mantener el orden, la jerarquía, la obediencia. Otros, con mirada más moderada,
Dijeron que simplemente no encajaban, que esas escrituras, por hablar con símbolos, por evocar misterios, no armonizaban con el tono doctrinal que buscaba claridad, cohesión, control. Pero más allá de quién tuvo la razón, lo cierto es que esos escritos, como el Evangelio de la Dama de Magdala, nos obligan a volver a mirar con ojos nuevos. Nos invitan a imaginar un rostro de Jesús más humano y a la vez más interior. Uno que no vino a fundar templos de piedra, sino a encender lámparas dentro del corazón. Y, tal vez lo más importante, nos empujan a revalorar el papel de las mujeres en los albores de la fe. Porque allí, entre líneas y visiones, la presencia femenina no es pasiva ni decorativa, sino central, sabia, portadora de revelaciones que estremecen el alma. María, en esos textos, no es la arrepentida que implora perdón, es la iniciada que comprende lo oculto, es la que se atreve a hablar cuando los otros callan, la que guía cuando los discípulos se pierden en el miedo. Su voz desafía siglos de silencio y lo hace con una ternura firme, como quien sabe que su mensaje no es solo para un tiempo, sino para todos los tiempos. Por eso, al redescubrir estos evangelios marginados, no solo recuperamos documentos antiguos, recuperamos caminos, vías distintas de aproximarnos al misterio. Recordamos que no todo lo verdadero fue aceptado, y no todo lo aceptado necesariamente es la verdad total. Y así, en la intersección entre el pasado y el presente, la voz de la rosa del desierto vuelve a florecer. No viene a reemplazar, sino a completar. No quiere imponer, sino recordar. Que la sabiduría también tiene rostro de mujer. Que la fe no es prisión, sino vuelo. Y que, tal vez, lo que fue marginado no fue por error, sino porque aún no estábamos listos para entenderlo. Ahora lo estamos. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. Capítulo 5. El secreto entre el maestro y la rosa. En todo gran relato de transformación, hay un alma que arde con más intensidad. En el caso del Nazareno y su círculo de discípulos, esa llama fue una mujer, María de la Magdala, cuyo nombre sigue resonando como un eco antiguo que se niega a morir. Muchos han preguntado, con la curiosidad de quien busca lo prohibido, ¿hubo entre ellos un lazo más íntimo? ¿Fue ella, más allá de discípula, compañera del alma, espejo del maestro? Estas preguntas, que arden con fuerza en los rincones de la historia, ganaron terreno en tiempos modernos, especialmente cuando la ficción literaria, como la novela que muchos conocen, esa que combinó arte, secretos y sangre real, popularizó la idea de un vínculo más allá de lo espiritual. Pero mucho antes de que la ficción se apoderara de ese misterio, ya existían textos antiguos que susurraban otra versión. Uno de ellos, el Evangelio de Felipe, también proveniente de la corriente gnóstica, deja entrever un detalle que aún hoy sacude la mente de los creyentes y los escépticos, que el maestro solía besar a María. ¿Un beso? ¿Y qué significa ese gesto entre dos almas que caminan hacia lo divino? Algunos lo leen como metáfora, el beso como símbolo de transmisión espiritual, como acto iniciático, como puente entre la verdad y quien está lista para recibirla. Pero otros, desde la sed de lo humano, lo interpretan como una señal de amor carnal, de afecto profundo, de intimidad compartida. Tal vez fue ambas cosas. Tal vez no importa tanto la forma como la esencia. Ella era la elegida para comprender lo que otros no podían ver. No porque fuera superior, sino porque estaba dispuesta a mirar sin miedo. Incluso en los evangelios más aceptados, la figura de María está cargada de cercanía. Ella está allí cuando todos huyen. Es testigo del final y del renacer. Escucha su nombre ser pronunciado por una voz que ya había atravesado la muerte. Ella es la primera en llevar la noticia de la resurrección,
No un apóstol, no un sabio, una mujer. Y en los textos gnósticos, esa relación se profundiza. María es la confidente, la interlocutora que no teme interrumpir el discurso del maestro para preguntar lo que otros callan. Es quien no se conforma con respuestas fáciles, quien va más allá, con el corazón abierto y la mente en vela. Esa valentía fue, quizá, su mayor transgresión. En una época donde la voz femenina se sofocaba bajo estructuras patriarcales, María habló, y su voz resonó más allá del tiempo. Preguntó, entendió, cuestionó. Fue luz entre sombras. Pero la historia no fue benigna con ella. La tradición oficial prefirió una narrativa más cómoda, donde el poder recaía sobre los pilares masculinos. Pedro, el pescador convertido en roca, emergió como el líder visible. Su nombre quedó esculpido en los cimientos de la institución. Y sin embargo, en el Evangelio de María, el conflicto entre ambos revela grietas en esa construcción. Pedro, símbolo de autoridad, no comprende cómo una mujer puede haber recibido revelaciones tan profundas. Le resulta incómodo. Lo duda. Lo cuestiona. ¿No es esa misma tensión la que ha recorrido los siglos? La incomodidad que genera lo femenino cuando no se limita a observar, sino que guía. El roce entre María y Pedro no es solo una disputa del pasado. Es un reflejo eterno de la lucha entre la sabiduría intuitiva y la estructura jerárquica, entre el saber interior y el poder externo. Es el choque entre lo revelado en el silencio del alma y lo impuesto desde los altares del mundo. Quizá por eso fue tan necesario callarla, no por error, sino por estrategia, porque su luz no necesitaba púlpitos ni templos, porque su verdad era incómoda para quienes no estaban listos para escuchar que el reino está dentro, no fuera, que el alma femenina puede ser receptáculo de lo divino, que el amor, cuando es verdadero, no teme confundirse con la sabiduría. Hoy, cuando esas páginas rotas y olvidadas regresan a nosotros, no vienen a imponer una nueva religión. Vienen a recordarnos que no todo está dicho, que lo silenciado aún tiene poder, y que quizá en el susurro de una mujer que se atrevió a mirar a Jesús a los ojos, se encuentra una de las revelaciones más profundas de toda la historia espiritual de la humanidad. Capítulo 6. El pintor del silencio y los secretos del alma. A veces, los secretos no desaparecen. Simplemente aprenden a esconderse mejor. Siguiendo los ecos de antiguas verdades susurradas por la historia, llegamos a un punto en el que el arte y el misterio se abrazan. Nos situamos ahora en un puente que une lo invisible con lo visible, lo espiritual con lo estético y lo sagrado con lo profano. Un puente llamado Leonardo. Leonardo da Vinci nació en un tiempo en que el mundo despertaba de un largo letargo. Corría el año 1452. Las sombras medievales comenzaban a disiparse y los espíritus inquietos, como el suyo, miraban hacia el pasado con el fervor de quienes buscan respuestas en las ruinas del tiempo. No fue un hombre común. Leonardo fue alquimista de la curiosidad, explorador del alma humana y amante del enigma. Se interesó por todo, diseccionó cuerpos para entender el corazón y pintó rostros para captar lo eterno. Pero también se asomó, con sigilo, al umbral de lo prohibido. Entre códices de anatomía y mecanismos voladores, algunos dicen que guardaba también relatos olvidados. Historias que hablaban de una mujer llamada María y del vínculo que la unía con el Maestro. Existen quienes creen que, mucho antes de que esas ideas se escribieran en libros modernos, ya circulaban entre los sabios y los iniciados antiguos relatos que ofrecían otra visión de los hechos. Una tradición oral, tal vez. Un susurro entre líneas. Una herencia espiritual que escapó a las hogueras del dogma. Y es en este contexto donde surge una de las interpretaciones más fascinantes de su obra.
aquella que dice que en su pintura de la Última Cena, Leonardo escondió un mensaje, no con palabras, sino con pinceladas. Una clave, no para los ojos comunes, sino para el alma despierta. A simple vista, el cuadro muestra a Jesús en el centro, rodeado de sus 12 discípulos. Pero quienes observan con atención notan algo inquietante. Junto a él, a su derecha, hay una figura con rasgos suaves, cabellos largos y mirada serena. Según la tradición, esa figura representa a Juan, pero para muchos no es Juan, es María Magdalena. Entre Jesús y esa figura hay un espacio vacío, formando una V abierta, como si ambos cuerpos delinearan un cáliz invisible. Para quienes creen en símbolos, la V representa el principio femenino, el útero sagrado, el receptáculo del espíritu. La copa no de vino, sino de sangre viva, linaje, descendencia, continuidad. No hay cáliz sobre la mesa. El Santo Grial, dicen los defensores de esta teoría, no es un objeto, sino una persona. Y su nombre es María. Y su legado, si existió, fue velado durante siglos por miedo, por poder o por protección. Algunos llegan aún más lejos. Sostienen que Da Vinci pertenecía a hermandades secretas, guardianas de verdades silenciadas. Hablan del priorato de Sion, de manuscritos escondidos, de una descendencia custodiada generación tras generación. Y aunque estas afirmaciones no cuentan con el respaldo académico tradicional, siguen resonando porque responden a un anhelo más profundo, el de una verdad oculta esperando ser descubierta. Los críticos, por supuesto, ofrecen explicaciones más sobrias. Dicen que en la iconografía renacentista era común representar a Juan como joven e imberbe, que la feminidad percibida en su rostro es una ilusión de la mirada moderna, que no hay códigos, solo arte, que no hay mensaje, solo composición. Pero el alma humana no se alimenta solo de argumentos, se nutre también de símbolos. Y si tantos sienten que hay algo más en esa imagen, es porque, tal vez, hay una verdad que no cabe en los libros, pero sí en los corazones. Lo que es indiscutible es que Leonardo vivió en una época peligrosa para los pensadores. La Inquisición todavía dictaba miedo y censura. La libertad de pensamiento debía disfrazarse, envolverse en metáforas, hablar en clave. Y si Da Vinci conocía secretos, si sospechaba historias no contadas, si intuía la belleza de una mujer silenciada por siglos, habría encontrado en el arte su manera de gritar sin ser oído. Así, su mesa no fue solo el lugar de una última cena, fue el escenario de un drama eterno, el de la verdad y el poder, la fe y el símbolo, lo masculino y lo femenino. Allí pintó no una comida, sino un enigma, no una despedida, sino una posibilidad. Y en esa posibilidad, tal vez María Magdalena aún nos mira, silenciosa, serena, con la certeza de que lo verdadero no puede ser destruido, solo olvidado por un tiempo. Capítulo 7. La herida, la voz y la memoria. El pasado no es un lugar fijo, es un jardín olvidado, donde algunas semillas germinan siglos después, cuando el alma colectiva está lista para escuchar lo que antes no podía entender. Y así, llegamos al presente, a este tiempo de cuestionamientos y despertares, a una era donde los ecos de los evangelios olvidados, como el de María Magdalena, resuenan nuevamente, cruzando las fronteras del tiempo como susurros traídos por el viento. No vienen a imponer dogmas, sino a invitar a mirar más allá de las versiones oficiales, a rasgar el velo de lo conocido y a preguntarnos, ¿qué más fue silenciado? ¿Qué otras verdades esperan ser abrazadas? Redescubrir estas páginas antiguas no es un acto de rebeldía, es un gesto de amor por la verdad. Nos invita a revisar no solo lo que creemos sobre María Magdalena, sino también lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre la mujer, sobre el poder, sobre lo sagrado. En un mundo aún teñido por las heridas del patriarcado, estos textos son faros encendidos en cavernas profundas.
Pero abrir estas puertas también genera vértigo. Muchos temen que cuestionar lo establecido sea como romper una presa, que las aguas del cambio arrasen con la fe y los rituales que han sostenido a millones durante generaciones. Para algunas almas, el solo hecho de insinuar que María Magdalena pudo haber sido más que una simple seguidora es una ofensa al equilibrio milenario del altar. Y sin embargo, otros, cada vez más, ven en ella una luminaria, no una amenaza, una figura que no disminuye la grandeza de Jesús, sino que la enriquece, mostrándonos que la verdadera espiritualidad no entiende de géneros y que la sabiduría no se esconde únicamente en túnicas masculinas. La posibilidad de que María Magdalena haya sido guía, discípula predilecta o compañera del alma no invalida el mensaje del Maestro. Al contrario, lo expande. Revela que, desde el principio, la mujer tenía un lugar sagrado en el camino de la luz. No como espectadora, sino como protagonista, como mensajera de la resurrección, como guardiana del conocimiento interior. Este debate no es solo teológico, es cultural, social, espiritual. Nos desafía a abandonar el miedo a pensar diferente. Nos recuerda que el cristianismo primitivo no fue un bloque monolítico, sino un mosaico de comunidades diversas. Algunas más ritualistas, otras más místicas, muchas lideradas por mujeres cuya memoria fue apagada con tinta y fuego. Al reconocer esa diversidad, algo se abre en el alma colectiva. Comprendemos que la fe no es una torre rígida, sino un río con múltiples afluentes. Algunos desembocan en la tradición canónica, otros en los evangelios gnósticos, y todos, si los escuchamos con el corazón abierto, nos conducen al mismo mar, el del amor, la compasión y la verdad. Pero como toda verdad poderosa, esta también viene con sus sombras. Hay quienes, movidos por la fascinación del misterio, caen en la trampa del sensacionalismo. Transforman antiguos manuscritos en relatos de conspiración, olvidando que la sabiduría no se grita, se susurra, que los secretos espirituales no se descubren con códigos cifrados en cuadros, sino en el silencio del alma que busca con pureza. También corremos el riesgo de reducir la figura de María a un símbolo romántico, eclipsando su papel como maestra de revelaciones profundas. Porque si solo hablamos del beso y no de la visión, si nos detenemos en la posibilidad del amor humano y no en la transformación del alma, perdemos el oro que brilla bajo la superficie. El verdadero mensaje de estos textos no es escándalo, sino despertar. No es ruptura, sino integración. María Magdalena no nos pide que derribemos templos, sino que entremos en ellos con una mirada más amplia, más justa, más compasiva. Y algo hermoso está sucediendo. En muchas tradiciones cristianas, el polvo del olvido comienza a desprenderse. Ya no se la nombra únicamente como la pecadora redimida, sino como la apóstol de los apóstoles, como la primera testigo de la luz, como la que no huyó cuando otros huyeron. Su imagen renace, no como ídolo, sino como espejo, porque en ella reconocemos el potencial divino que habita en todos, hombres y mujeres por igual. Tal vez por eso su historia resurge ahora, cuando el mundo necesita más que nunca volver a escuchar la voz de lo femenino sagrado. No el femenino sometido, sino el femenino sabio, fuerte, luminoso, el que consuela y enseña, el que intuye y guía, el que ama sin miedo. María Magdalena, desde el rincón donde la historia quiso enterrarla, se levanta, no para reclamar un trono, sino para recordarnos que en el corazón del mensaje de Jesús no había jerarquías, sino comunión. Que el camino hacia lo eterno es también un camino hacia adentro. Y que las verdaderas revelaciones no están en los libros cerrados, sino en el alma que se atreve a abrirse al misterio. Capítulo 8. El regreso de la voz, silenciada. El tiempo no borra las verdades profundas,
solo las entierra en capas de silencio, esperando que una nueva generación se atreva a acabar con el alma. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. En los templos de piedra y en los círculos de fuego, en las bibliotecas sagradas y en los altares del corazón humano, el nombre de María Magdalena empieza a resonar con una fuerza renovada. Ya no como sombra, ni como eco lejano de una mujer sin rostro, sino como símbolo viviente de una sabiduría antigua que vuelve para abrazar al mundo moderno. La Iglesia Católica, en un gesto que muchos consideran histórico, comenzó a reescribir el lugar de esta figura dentro del relato oficial. Bajo el pontificado de Francisco, ese pastor que habla con los pobres y escucha con los ojos, se elevó la memoria litúrgica de María Magdalena al grado de fiesta. Este acto, que podría parecer administrativo, tiene el peso de una confesión tácita. Es el reconocimiento, al menos parcial, de que su voz no puede seguir siendo ignorada. Es un movimiento que no borra siglos de olvido, pero que ofrece una ventana por la cual la luz puede volver a entrar. En paralelo, fuera de los muros eclesiásticos, en los caminos menos transitados del esoterismo, María Magdalena es vista con otros ojos, no como discípula, sino como maestra, no como pecadora redimida, sino como iniciada portadora de misterios. Para muchos buscadores espirituales, ella encarna el poder del sagrado femenino, esa energía profunda que une pasión y sabiduría, cuerpo y espíritu, fuego y compasión. Se convierte así en un arquetipo, el de la mujer que arde por dentro sin consumirse, la que ama sin someterse, la que sabe sin imponerse. Es la sacerdotisa silenciosa de una fe más intuitiva, más libre, más reconciliada con lo invisible. En este contexto, María Magdalena no solo representa a una figura del pasado, sino a una presencia que despierta en miles de mujeres y hombres que han sentido el llamado a recordar lo que fue suprimido. Dentro de las corrientes místicas contemporáneas, se dice que ella guarda las llaves de una enseñanza perdida, una enseñanza que no está basada en el poder externo ni en los títulos eclesiásticos, sino en la transformación interior, en el conocimiento que emana del corazón despierto. No es casual que se la vincule a los antiguos misterios, ni que muchos la relacionen con los ciclos de la luna, la sabiduría de las hierbas, la alquimia del alma y la compasión profunda que atraviesa los juicios. Ella es, para muchos, la guardiana del puente entre lo humano y lo divino, entre el dolor de la carne y la eternidad del espíritu. Es la que camina entre mundos sin perderse en ninguno y que vuelve una y otra vez a recordarnos que la divinidad no se alcanza solo a través de lo dogmático, sino también a través del amor encarnado, del conocimiento vivido, del equilibrio entre la entrega y la lucidez. En una época en la que la humanidad busca redención no solo espiritual, sino también histórica y emocional, la figura de María Magdalena se levanta como un símbolo del reencuentro con lo olvidado. Su rehabilitación, tanto en ámbitos religiosos como en escuelas espirituales alternativas, no es un simple ajuste histórico, sino un signo del alma colectiva que empieza a sanar una vieja herida. Porque reconocer su sabiduría no es solo un acto de justicia hacia ella, sino también hacia todas las voces femeninas silenciadas a lo largo de los siglos. Es abrir el corazón a una espiritualidad que no teme lo profundo, lo sensual, lo intuitivo. Es permitir que la divinidad tenga rostro de mujer, de madre, de amante, de hermana, de sabia. Y quizás lo más importante, es recordarnos que el camino hacia la plenitud espiritual no se camina solo con dogmas, sino con presencia, con coraje y con la ternura de quien ha aprendido a amar incluso en medio del exilio. María Magdalena, tanto en los altares como en los sueños, vuelve a estar entre nosotros. Ya no para pedir permiso, sino para recordar que nunca se fue, que estuvo en el corazón de cada mujer que no fue escuchada.
en cada verdad que fue callada, en cada revelación que tuvo que esconderse bajo la piel de un poema. Y ahora que el mundo está más dispuesto a escuchar, su voz se convierte en puente. Un puente hacia una fe más libre, más entera, más humana. Capítulo 9. La búsqueda de la verdad y la voz de María. Quizá te invada la pregunta que, desde tiempos inmemoriales, ha rondado las almas inquisitivas. ¿Cómo podemos estar seguros de dónde habita la verdad y dónde empieza la ficción? La respuesta, humilde y profunda, es que la certeza absoluta nos escapa como arena entre los dedos. No poseemos un mapa definitivo, sino fragmentos dispersos, ecos de voces antiguas que cruzaron siglos para llegar a nosotros. Contamos con los vestigios de documentos históricos, con el análisis minucioso de lenguas que murieron y renacieron, con restos arqueológicos que susurran secretos enterrados y con tradiciones orales que han atravesado generaciones, cargadas de misterio y fe. Pero cada alma que se acerca a estos textos, cada buscador que los contempla con ojos abiertos y corazón expectante, desvela su propia verdad. Es inevitable. Nuestras creencias, valores y el bagaje que nos acompaña moldean el prisma a través del cual interpretamos lo sagrado. Así, la búsqueda de la verdad se convierte en un camino espiritual en sí mismo. No es un destino fijo, sino una danza sutil entre el discernimiento y la apertura, entre el respeto y la curiosidad. Estudiar con mente despierta, sin caer en el dogmatismo ni en la credulidad ciega, es un acto de reverencia. Una forma de honrar tanto la voz establecida de los textos canónicos como el susurro rebelde de los apócrifos. Dentro de esta vasta constelación de saberes, el Evangelio de María Magdalena brilla con intensidad singular, aunque sus fragmentos sean breves y fragmentarios. Son palabras que aún hoy vibran con fuerza, capaces de despertar cuestionamientos profundos y de agitar las aguas tranquilas de la historia oficial. En el núcleo de ese texto, María relata una visión que tuvo del Maestro en un momento de desolación entre los discípulos. Afirma haber visto al Señor resucitado, revelando secretos del Espíritu, un conocimiento que no señala culpas externas ni pecados visibles, sino que apunta a una culpa más profunda: la ignorancia del verdadero yo, la desconexión con la esencia divina que habita en cada ser. Esta enseñanza se alinea con la corriente gnóstica, que propone que el camino hacia la liberación es un despertar interior, un reconocimiento de la luz oculta detrás de la sombra. Más adelante, María describe su travesía espiritual, un diálogo con las potestades que dominan los diferentes planos del alma. Relata cómo enfrentó y superó cada una, hasta contemplar la realidad suprema, aquella que trasciende toda dualidad y limita el espíritu. Pero la historia no termina en ese sublime instante. Surge la voz de la duda, representada por Andrés y Pedro, quienes expresan incredulidad ante la idea de que el Maestro haya confiado enseñanzas tan profundas a una mujer. Es un reflejo crudo de las tensiones internas que recorrían las primeras comunidades cristianas. En ese instante aparece Leví, también conocido como Mateo, para interceder por María, defendiendo su dignidad y credibilidad. Este breve pero poderoso pasaje condensa la lucha silenciosa entre quienes reconocían la autoridad espiritual femenina y quienes la rechazaban. Estas tensiones no son solo antiguas batallas de palabras, representan el pulso vital de una comunidad en formación, una lucha por definir quién podía hablar en nombre del Espíritu, quién tenía derecho a guiar, a enseñar, a revelar. María Magdalena emerge así como símbolo de una corriente mística, una corriente igualitaria y profunda que desafiaba las estructuras de poder de su tiempo. Cuando observamos esta historia, comprendemos cómo el destino de María
se entrelaza con la cuestión del lugar de la mujer en la Iglesia y en la espiritualidad a lo largo de los siglos. La voz, que en un tiempo fue silenciada, ahora resuena más fuerte, invitándonos a revisar con humildad y valentía las raíces mismas de nuestra fe. Porque el llamado no es solo a descubrir hechos o documentos, sino a reconocer que en cada historia olvidada se esconde una puerta hacia la expansión del alma y hacia un amor que no conoce barreras ni exclusiones. Así, en el eco de sus palabras, María Magdalena continúa caminando a nuestro lado, recordándonos que la verdad es un misterio que se revela en la apertura del corazón y que solo quien se atreve a escuchar más allá del ruido encontrará la luz que ilumina el sendero hacia la plenitud. Capítulo 10. El silencio de la mujer y el eco de la sabiduría. Oculta. Si María Magdalena fue realmente aquella discípula única, portadora de revelaciones profundas y custodio de secretos espirituales, entonces surge una pregunta que atraviesa los siglos como una sombra incómoda. ¿Por qué, durante la mayor parte de la historia, se negó a las mujeres el derecho a ejercer funciones sacerdotales o de liderazgo dentro de la Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas? Esa paradoja no es mera casualidad, es la evidencia viva de cómo un texto apócrifo puede resultar revolucionario, como una chispa que enciende llamas dormidas. Al poner sobre la mesa el Evangelio de María, se abren posibilidades inéditas para reinterpretar la historia eclesiástica, desafiando narrativas hegemónicas y proponiendo una espiritualidad que incluya la voz femenina en igualdad y dignidad. No es trivial señalar que ciertos estudiosos, con mirada atenta y análisis riguroso de la lengua original y la terminología utilizada, han hallado paralelismos entre el Evangelio de María y algunos pasajes del Evangelio de Juan, un texto canónico y reconocido. Esta relación sugiere que los gnósticos o algunos de los redactores de la época tenían acceso a tradiciones muy cercanas, o quizás compartían fuentes comunes con los círculos juánicos. Esta proximidad invita a pensar que los grupos asociados al Evangelio de Juan eran, en sus orígenes, más abiertos a la experiencia mística y a formas de liderazgo femenino. Una apertura que, con el tiempo, se vio erosionada, silenciada y desplazada por corrientes que privilegiaron estructuras más patriarcales y jerárquicas. Uno de los elementos más fascinantes y simbólicos del Evangelio de María es la metáfora de vencer las potestades. Esta imagen alude a la batalla interna del alma contra las pasiones, los temores y las fuerzas invisibles que la mantienen cautiva en la ignorancia y el sufrimiento. Aunque esta idea no es ajena a los evangelios canónicos, en el texto gnóstico adquiere un sentido más sistemático, casi como un mapa detallado del camino hacia la liberación total del espíritu. Se describe paso a paso la travesía hacia la iluminación, un sendero donde el alma aprende a soltar ataduras, enfrentar sombras y abrazar la realidad suprema. Lejos de contradecir la doctrina cristiana, esta enseñanza puede verse como una expresión más íntima, más esotérica, de un mismo mensaje. Para algunos, esta riqueza aporta profundidad y amplitud a la fe. Para otros, representa una desviación peligrosa que amenaza la pureza de la ortodoxia. Así, a lo largo de los siglos, la Iglesia institucional adoptó un enfoque más centrado en los sacramentos visibles, en la estructura clara y la autoridad establecida, mientras que la vía gnóstica privilegiaba la interioridad, la experiencia directa y personal del misterio divino. Este contraste no es solo un debate teológico, es la expresión de dos maneras distintas de vivir y comprender la fe. Y en medio de estas corrientes, María Magdalena sigue siendo un faro, símbolo de la sabiduría oculta, guardiana de un camino que invita a cada ser humano a mirar hacia adentro, a conquistar sus propias potestades
y a descubrir la libertad que brota del conocimiento profundo de sí mismo y de lo divino. Capítulo 11. Ecos y misterios. De María Magdalena. Entre historia, mito y fe. En el vasto escenario de la espiritualidad, hay quienes sostienen que ambas aproximaciones, la ortodoxa y la gnóstica, tienen su lugar sagrado y que negar alguna de ellas equivale a empobrecer la experiencia religiosa, privándola de su riqueza y complejidad. Por ello, en nuestros tiempos, diversos grupos buscan tender puentes entre el cristianismo tradicional y las ideas gnósticas, rescatando estos textos antiguos como fuentes complementarias de sabiduría que enriquecen la comprensión del misterio divino. Esta búsqueda se vuelve aún más fascinante cuando observamos la postura de los investigadores laicos, esos espíritus independientes sin ataduras a instituciones religiosas, quienes analizan con curiosidad imparcial los vestigios del pasado. Para algunos, el Evangelio de María Magdalena es una señal luminosa que evidencia la diversidad original del cristianismo primitivo, un mosaico de voces y enseñanzas entre las cuales la versión oficial que prevaleció fue solo una entre muchas otras, acaso la más poderosa en la batalla por el relato histórico. Para otros, sin embargo, la existencia de estos textos alternativos no disminuye la relevancia de los 4 evangelios canónicos. Creen que fueron seleccionados con sabiduría por la comunidad cristiana mayoritaria y que cuentan con un respaldo histórico y teológico robusto que asegura su legitimidad. Así, el debate permanece vivo, latiendo en las discusiones de estudiosos y fieles, reavivado con cada nuevo fragmento descubierto, cada manuscrito que emerge de las sombras del tiempo, recordándonos que el pasado todavía tiene secretos por revelar. Pero aún hay más capas en este misterio, pues la propia identidad de María Magdalena invita a múltiples interpretaciones. Algunos expertos argumentan que Magdalena simplemente indica su lugar de origen, Magdala, una pequeña localidad a orillas del mar de Galilea, sencilla y concreta en su geografía. Otros, en cambio, proponen que Magdalena podría ser un título simbólico, una especie de torre o fortaleza que reflejaría su estatus de mujer firme, fuerte y protagonista dentro de las primeras comunidades. Aunque no hay consenso, esta idea alimenta la imagen de una figura poseedora de dignidad y poder desde los albores de la historia. Al avanzar por los senderos del tiempo, encontramos cómo esta figura se funde con leyendas y creencias que atraviesan siglos y fronteras. Por ejemplo, se dice que los cátaros, esa misteriosa y mística comunidad que floreció en el sur de Francia entre los siglos XI y XIII, veneraban a María Magdalena como portadora de una tradición secreta, un conocimiento sagrado transmitido en susurros entre los elegidos. Según esta creencia, tras la crucifixión de Jesús, María habría llegado a la Provenza para continuar la obra de iluminar a los corazones, difundiendo enseñanzas esotéricas que aún hoy inspiran la devoción y el misterio. Las iglesias y capillas dedicadas a ella en esa región parecen hablar en silencio de esta historia, sus piedras resonando con ecos de un cristianismo más místico y profundo. No obstante, los historiadores más conservadores no encuentran pruebas concluyentes para respaldar estas tradiciones, calificándolas más bien como producto del folclore y la imaginación popular. Sin embargo, ese folclore no se desvanece, se mantiene vivo y vigoroso, alimentado por la fascinación de viajeros, poetas y novelistas que han tejido sobre María Magdalena un halo de misterio y magia. Así, la figura de María Magdalena se revela multifacética y resistente, atravesando siglos y culturas, erigiéndose como un enigma que desafía las certezas y abre puertas a la reflexión. Su fuerza simbólica permanece intacta, una invitación eterna a explorar los límites entre historia y mito, fe y conocimiento, revelación y silencio.
Capítulo 12. El eco del libro perdido y la voz que resiste. El llamado libro perdido, el enigmático Evangelio de María Magdalena, podría abrir nuevas puertas al pasado y al misterio si algún día emergieran más fragmentos, escondidos quizás en el polvo del tiempo o en algún archivo olvidado. Mientras tanto, el reto es manejar con respeto y rigor lo que hoy tenemos. Comparar traducciones, escudriñar los contextos históricos y culturales, y aceptar que la historia oficial rara vez ha sido un reflejo completo de la pluralidad que realmente existió. Cada día nacen investigaciones más profundas y audaces, libros que exploran con pasión la importancia que pudo tener María Magdalena, conferencias que debaten la autenticidad y el significado de los textos apócrifos, y movimientos espirituales que la reivindican como fuente de inspiración para nuevas formas de liderazgo femenino dentro del cristianismo. Son muchas las mujeres que hoy, alentadas por este legado, sienten el llamado a tomar la voz y el mando en sus comunidades de fe, usando a María Magdalena como ejemplo vivo de que la presencia femenina en la historia espiritual cristiana no es un añadido reciente ni una anomalía, sino una fuerza que pudo haber sido mucho más visible y potente de no haberse silenciado a través de los siglos. La imagen de María Magdalena también sigue siendo un campo de disputa y reinvención en la iconografía cristiana. Tradicionalmente, se la representa con su cabello largo, sosteniendo un vaso de alabastro, o en posturas de arrepentimiento y penitencia, como reflejo de la visión moralista que se construyó sobre ella. Sin embargo, en tiempos recientes, artistas contemporáneos han decidido devolverle su dignidad de apóstol. La pintan con mantos similares a los de otros discípulos, en posiciones de respeto y cercanía al Maestro, intentando reparar una injusticia histórica que borró su figura real. Hablar del libro perdido invita también a contemplar el poderoso simbolismo de la palabra perdido. No todo lo que desaparece se pierde del todo. Las ideas pueden sobrevivir escondidas en tradiciones orales, rituales secretos, símbolos escondidos en el arte y en los corazones de quienes las conservan. Son corrientes subterráneas que fluyen aún cuando la superficie parece calma. No debemos olvidar tampoco que, mientras la Iglesia Católica Romana consolidaba su tradición, la Iglesia Ortodoxa Oriental mantenía otras prácticas y relatos, algunas de ellas quizás conservando fragmentos distintos de esta historia profunda. Tal vez en algún rincón olvidado del mundo, manuscritos antiguos aguardan ser descubiertos, capaces de revolucionar nuestro entendimiento de María Magdalena, de Jesús y de la diversidad original del cristianismo. Hasta ese momento de revelación, la mejor actitud es la humildad del estudio continuo, la reflexión abierta y el diálogo sincero. Es necesario resistir la tentación del fanatismo o la negación absoluta que solo oscurecen y empobrecen. El equilibrio se halla en reconocer que la fe cristiana primitiva fue más diversa y plural de lo que solemos imaginar, y que esa riqueza no debe contraponerse ni anular la tradición que se fue formando. Más bien, ambas pueden coexistir, como ríos que convergen para alimentar una comprensión más profunda y completa del misterio que nos conecta. Capítulo final. La memoria que resiste y el eco del Espíritu. La memoria de María Magdalena, tal como se conserva en los textos apócrifos, ofrece una puerta hacia una espiritualidad que honra lo femenino y reconoce la riqueza del conocimiento interior. Esta herencia no solo enriquece a quienes buscan comprender la complejidad total del ser humano en relación con lo divino, sino que también puede despertar respuestas intensas en quienes ven en la tradición oficial la única senda legítima hacia la salvación. El legado más claro que emana de este Evangelio de María Magdalena,
o del llamado libro perdido que la acompaña, es un llamado profundo y universal. Cada persona tiene la capacidad de conectarse directamente con lo divino, de atravesar sus propias sombras y confusiones, y de descubrir la verdad que habita en su propio interior. Es un mensaje que empodera, especialmente en cuanto muestra que una mujer pudo ser la custodio de revelaciones profundas y trascendentales. Pero junto a esta luz emerge también la sombra inevitable. La historia humana está marcada por luchas de poder, por decisiones que moldean una ortodoxia excluyente y por el silencio, a veces deliberado, a veces accidental, de voces que merecían ser escuchadas. Esta tensión entre lo revelado y lo oculto, entre la inclusión y la marginación, es parte inseparable del relato que envuelve a María Magdalena. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te habrás dado cuenta de que el tema es inagotable, un océano sin orillas claras. Las teorías y relatos que giran alrededor de María Magdalena y su enigmático libro perdido se multiplican y expanden a medida que profundizamos y dejamos volar la imaginación. Lo que no podemos negar es que la sola existencia de un evangelio que lleva su nombre, que recoge diálogos espirituales y refleja tensiones entre los primeros discípulos, ha bastado para colocarla como una figura clave en los albores del cristianismo. Aunque este texto no forme parte del canon oficial, puede guardar pistas esenciales sobre la diversidad y la riqueza de maneras de seguir el camino de Jesús. Así cerramos este largo viaje de exploración y reflexión. Mi deseo es que hayas encontrado en estas páginas no solo información, sino también inspiración para mirar la historia y la espiritualidad con ojos nuevos. Quizás salgas con más preguntas que certezas, y eso, en verdad, es la señal de que la búsqueda auténtica continúa viva. Porque, al fin y al cabo, fe y conocimiento no son opuestos, sino compañeros inseparables. Un juego sutil de luces y sombras en el que crecemos, evolucionamos y nos acercamos al misterio que nos trasciende. Antes de despedirnos, quiero recordarte que en la descripción tienes el primer enlace para seguir explorando sobre espiritualidad de una forma mucho más profunda. No te conformes solo con saber un poco más. Invierte en ti, sigue tu curiosidad y descubre todo lo que eres capaz de lograr. Nos vemos pronto.